por la paciencia, por la... ¿Cómo estamos, tecedistas? Buenos días. Hoy estamos con Romanos, el capítulo 8, versículos 1 en adelante y al 11, creo. Y está poderosísimo porque es la victoria del Espíritu. Es como que él ha venido haciendo una trama en todo el capítulo 7 sobre la imposibilidad de la fuerza humana para vivir en la voluntad de Dios, ni siquiera con la ley. O sea, las personas que pensaban que por estudiar la ley y entender la ley y saber lo bueno y lo malo de acuerdo a la voluntad de Dios era suficiente para vivir la vida cristiana, llegan a esa frustración como la que dijo Pablo en el capítulo 7 terminando, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces hoy tenemos ya el capítulo 8 en donde trae la victoria en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, así lo llama el editor del Tiempo con Dios. Soy parte del equipo. Okay. Dice así lo siguiente el pasaje, vamos a leerlo. Oigan, a propósito, yo hago estos de mi tiempo con Dios con el propósito de complementar la meditación, pero no vayan a dejar de hacerlo, de adquirirlo y hacerlo, porque créanme, no hay nada como hacerlo uno mismo. No hay nada como hacerlo uno mismo. Es más, si eso significara que no vuelves a ver este espacio, lo entiendo, pero lo prefiero. La razón por la que yo hago esto es para complementar a la gente que está haciéndolo. Entonces, hazlo, porfa, hazlo tú mismo. Haz tu tiempo con Dios, haz tu tiempo a solas con Dios y haz tu devocional. Y luego entonces vienes y complementamos el pasaje. Ok, vamos a leer. Dice hoy es Romanos 8 del 1 al 11. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Oh, poderosa palabra, ¿no? Poderosa palabra. Yo la verdad es que la estudio, la he predicado y cada vez vuelvo otra vez a sacarle mucho jugo a esta palabra, a este capítulo, el capítulo que es conocido como el capítulo de la glorificación. Si tú ves de comienzo a fin, es un camino en el que el Espíritu está trabajando en nosotros para llevarnos a una glorificación y que termina en un gran canto de alabanza, una explosión de alabanza que seguramente la veremos entre mañana y pasado mañana. Como siempre hacemos en estos episodios de Mi Tiempo con Dios, ubicamos el pasaje en su contexto. Capítulos 1 al 5, el Evangelio y la justificación por la fe. Capítulos 6, 7 y 8, el Evangelio y la santificación. Capítulos 9, 10 y 11, el Evangelio y la predicación. Y capítulos 12 al 16, el Evangelio y la renovación, o sea, la nueva vida.
Yo había hecho, ¿se acuerdan el primer día un cuadrito sobre eso para que lo tuviéramos claro? Bueno, entonces, ¿qué tal si le echamos un vistazo a la doctrina que expone Pablo rápidamente y luego ya miramos desde el punto de vista más devocional? Estos pasajes tan doctrinales a veces no se prestan tanto a lo devocional, sino más que todo al cambio de conceptos. O sea, la aplicación más poderosa que se puede hacer es cambio de conceptos y en algunos casos claves prácticas para empezarlas a vivir. Aquí hay algunas claves prácticas que son importantes. Ok, la primera cosa es que la palabra condenación en el versículo 1 se puede traducir de varias maneras. Y aunque es verdad que ya no hay condenación para los que andan en Cristo Jesús, lo que quiere decir el apóstol Pablo es que ya no hay culpa, ya no hay como este sentimiento de impotencia que mencionó en los versículos anteriores del capítulo 7. Y en el versículo 2 nos da la razón, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, en otras palabras, como ya no estoy condenado, como ya no estoy bajo la ley, como ya no estoy en mis fuerzas, entonces ahora estoy bajo la ley del Espíritu. Y por la ley del Espíritu, dice, yo soy librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, esa ley del pecado, que era la que él explicó en el capítulo anterior, que esa ley que él decía, aunque yo sé lo que tengo que hacer, encuentro que en mí hay una ley del pecado, hay una ley que me hace pecar y que no me permite cumplir la ley de Dios. Entonces esta ley del pecado no la puedo vencer, es más grande que mis fuerzas, miserable de mí, ¿se acuerdan? Entonces ahora está diciendo, pero por la ley del Espíritu sí la podemos vencer. Y no solamente la ley del Espíritu vence la ley del pecado, sino la muerte que trae el pecado. Entonces la condición en la que estamos ahora es muy poderosa, porque ahora estamos en una condición de victoria sobre el pecado. Es decir, todo el diseño de Dios está puesto sobre tu vida para que puedas vencer el pecado. Es como que Dios no es loco para pedirte algo que es imposible para ti. Entonces, antes de ser cristiano, lo único que te pide Dios es que creas en Él, y que si crees en Él tienes vida eterna y viene el Espíritu Santo en tu vida. Ahora que eres cristiano, entonces te pide, ok, vive en santidad. Pero ¿cómo puedo vivir en santidad? Pues primero, que te hace santo para que puedas vivir de acuerdo a lo que eres. Y segundo, que te da el Espíritu Santo para que no lo hagas en tus fuerzas, sino que lo hagas en el poder de Él. O sea, Dios no es ilógico. Él te da los recursos para que puedas vivir sus requerimientos. La gente se frustra, ¿por qué? Porque la religión predica los requerimientos, pero no los recursos. Entonces la gente por sus fuerzas intenta vivir los requerimientos de Dios o de los dioses que se inventan. Y no se puede, no se logra. Por eso es que la palabra es tan poderosa. El cristianismo, en el cristianismo, digámoslo así, en la Biblia, Dios te hace requerimientos, pero te dota de todos los recursos para lograrlo. ¿Tú crees que Dios, por ejemplo, va a llamar a alguien y no lo va a dotar con los recursos? Si Dios te llama a vivir en santidad, es porque te dotó con los recursos, porque ahora tú eres ya santo y para que se manifieste esa santidad en tu vida práctica. Ok, miremos un poco esos recursos. Dice en el versículo 2 que es la ley del Espíritu de vida en Cristo que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, dice, lo que era imposible para la ley. ¿Se acuerdan por qué era imposible para la ley? O sea, lo que está diciendo es, cuando estoy sujeto a la ley, es imposible vivir en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque soy débil en la carne, dice. Entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, pues condenó al pecado en la carne. El pecado está condenado en la carne de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos el primer ser humano que vivió sin pecado. O sea, como un primer ser humano que le abrió la puerta al pecado, ahora tenemos un primer ser humano que le cierra las puertas al pecado. Lo condenó en la carne, en la cruz, al vivir sin pecado y morir por nosotros. Entonces, es muy poderoso. Dice, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok,
Dice entonces, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. O sea, lo que Él vivió en su santidad, en su vida de santidad, es para que la justicia de la ley ahora se cumpliera en nosotros, es decir, que nos la imparte. Nosotros tenemos impartida la justicia de Cristo en nosotros, ¿no es verdad? Pero es muy importante, y dice el apóstol Pablo, que tenemos que empezar a vernos no como los que andan en la carne, sino como los que andan en el Espíritu. Es decir, que esa es nuestra nueva posición. Noten que en los capítulos anteriores hemos visto nuevas posiciones muy poderosas. Por ejemplo, capítulo 6, la posición ¿cuál es? Muertos al pecado, vivos para Dios. Capítulo 7, ¿cuál es la posición? Muertos a la ley, vivos en la vida resucitada de Cristo, ¿no es verdad? Capítulo 8, ¿cuál es la posición? No vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu. Entonces, ese es el diseño de Dios para la nueva criatura que hay en ti. Vivir según el Espíritu. Ahora, el hecho de que algunos cristianos no quieran vivir de acuerdo al Espíritu, entonces no le resta el poder al diseño que Dios tiene en ti. Es como que Dios te da, mira, te entrego este carro, es tuyo, puedes usarlo, y después vemos al tipo empujando el carro. ¡Ey! Este carro tiene motor, sí, es que yo no lo quiero usar. Bueno, así sí es imposible. Así sí es imposible. Ok, sigamos leyendo. Dice, los que son de la carne, recuerda que ya no somos entonces, en posición ya no somos de la carne, porque ellos se dedican a pensar en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu deben pensar en las cosas del Espíritu. Y aquí puede ser uno de los problemas que algunos experimentan. Puede ser que algunos, aunque son del Espíritu, están pensando en las cosas de la carne. Y entonces, ¿cómo pueden vencer las cosas de la carne? Si están a todas horas pensando en ellas, si estás acariciando todo el tiempo pensamientos que no corresponden a tu nueva naturaleza. Entonces, la naturaleza nueva que tenemos debe ser de acuerdo a nuestro pensamiento, y es pensar en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, por eso el Señor nos hizo ahora conforme al Espíritu y nos da el poder para vivir según el Espíritu. Es nuestra decisión diaria, vivir según el Espíritu, porque las obras de la carne jamás podrán agradar a Dios, jamás. No pueden, dice, no pueden. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí está la posición que te estaba diciendo. El cristiano está diseñado, está potencialmente empoderado, si me permite la palabra, para vivir no según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Ahora, ¿cómo hago para saber si el Espíritu de Dios está en mí? Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, en otras palabras, todo el que tiene el Espíritu de Cristo es de él. Todo el que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu en él, habitando. Tiene el poder del Espíritu a su disposición. Es cuestión de creerlo y usarlo. Es cuestión de creerlo y usarlo. Sigue diciendo, pero si Cristo está en vosotros, ya está en nosotros, está en ti. Entonces dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, tu parte carnal está muerta, ya la vimos. Pero tu espíritu vive, dice, a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. O sea, lo que está diciendo es, miren, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que está en tu vida ahora para vivir la vida cristiana. Entonces, si ese espíritu tuvo el poder para resucitar a Jesús, ¿no crees que va a tener el poder para llevarte a vivir en una vida victoriosa de santidad y de agradar a Dios?
Es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Está en ti ahora. Vivifica tu cuerpo mortal, es decir, que agarra este cuerpo y lo convierte en un instrumento de la justicia. Esto es recontrapoderoso. Mira, te estoy diciendo, mi amado, mi amada, que te conectas hoy. En Colombia es festivo. Hoy que te conectas para escuchar este complemento al devocional Tiempo con Dios, te estoy diciendo que Dios no es tan injusto de pedirnos vivir una vida de santidad sin darnos las armas para hacerlo. Dios no va a ser tan injusto de pedirnos que caminemos en la gloria de Dios sin fortalecernos para que lo podamos hacer. No es injusto. O sea, Dios no va a agarrar y decirnos como, óyeme, necesito que camines. O sea, Dios no te va a decir así, mira, necesito que te vayas a esa peña y vueles. Señor, no tengo alas. Yo no sé. Tú sabrás qué haces, pero yo necesito que vueles. O sea, Dios como que nos diseña y dice, ¿sabes qué? Tienes que vivir así, así, así y defiéndete como puedas. Ese es el planteamiento de la religión. Ese es el planteamiento de la religión. Por eso la vida cristiana no es una religión, no es esfuerzo humano para tratar de agradar a Dios. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es poder de Dios operando en nosotros. Es el poder de Dios operando en nosotros. Y ahora se nos ha dado al Espíritu Santo para que camine en nosotros, para que se mueva en nosotros, para que manifieste en nosotros la obra de Dios. ¡Qué poderoso! Esto es muy poderoso. A mí me parece que esta es una de las palabras más poderosas que tenemos en el Nuevo Testamento a nuestro favor. Esta palabra en Romanos capítulo 8 es una palabra que nos revela el gran secreto del poder en la vida cristiana, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es la única que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Mira el pasaje bien y verás que es demasiado poderoso. Demasiado poderoso. Déjeme decirle en una manera práctica cómo hacerlo. Aquí hay varias cosas que nos dice el apóstol Pablo. Una de las cosas que nos dice, bueno, después de entender toda la parte, digamos, posicional, teológica, que es súper importante tenerla en cuenta, él nos dice varias cositas acá. Por ejemplo, en el versículo 5 dice, los que piensan en las cosas de la carne. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿en qué pienso? ¿A qué dedico mi pensamiento? Entre más piense en las obras de la carne obviamente se van a empezar a manifestar a través de mí. Pero si yo pienso en las cosas de mi nueva naturaleza, del Espíritu, todo ese poder que está en mí se va a manifestar abundantemente. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tú ya no eres de la carne, tú ahora eres del Espíritu. Entonces piensa en las cosas del Espíritu. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ok. Otro clave es este. Dice aquí adelantico dice, otra parte clave es que nosotros por el Espíritu tenemos que hacer morir en nosotros, bueno, creo que se lo va a hablar mañana, las obras de la carne para poder vivir. Entonces es muy poderoso esto, y te lo quiero decir de esta manera y seguramente mañana lo volveré a decir. Esto funciona así. Esto es como un ejercicio que tienes que hacer permanentemente, y es que cuando las obras de la carne empiecen a manifestarse en tu vida, entonces debes acudir al Espíritu, no a tus fuerzas. El religioso acude a su fuerza. El cristiano acude al Espíritu. Por ejemplo, un cristiano tiene una tendencia a mentir. Entonces dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿tú podrías hablar a través de mí para que yo deje de mentir? A mí me pasa eso todo el tiempo, por ejemplo, que para mí soy incapaz de hablar en público. Créanme que yo me muero del susto de tener que hablar en público, de tener que hablar frente a ustedes, ante las cámaras. A mí me da mucho susto permanentemente, me da miedo, literal miedo. Y entonces, ¿cómo es que
que yo puedo hacerlo. Bueno, mi oración permanente es: Espíritu Santo, ¿podrías hablar a través de mí? Espíritu Santo, ¿podrías darme la palabra hoy? Espíritu Santo, ¿podrías colocar en mi mente los pensamientos que debo hablar? Cuando estoy estudiando la Biblia, Espíritu Santo, dime qué debo hablar, qué debo decir. Y entonces el Espíritu Santo viene y me da fortaleza para hacerlo. Lo que era imposible para mí frente a la carne, ahora es posible por el Espíritu que está en nosotros. Esto es muy poderoso, es muy poderoso. Es tan poderoso y tan ignorado que mucha gente ni siquiera lo hace. Una persona tiene una tendencia, por ejemplo, tiene una tendencia hacia la fornicación o ese tipo de cosas. La pregunta es: ¿en qué estás ocupando tu mente permanentemente? Porque si tú alimentas tu mente en eso, digamos, es como darle alimento al que está muerto. Es como ponerse a alimentar a un muerto. Es lo que Pablo nos ha enseñado en estos capítulos. Y si ese está muerto, entonces ¿qué haces alimentándolo? Alimenta al que está vivo. Y el que está vivo es el del Espíritu. El que vive para Dios. El que está unido a la resurrección de Cristo. Hay personas que el diablo logra engañarlos y decirles: no, el Espíritu Santo no tiene tanto poder, tú nunca lo vas a lograr. Nunca lo vas a lograr. Pero hoy nos está diciendo que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, que a propósito es el milagro más grande que ha ocurrido en toda la tierra, ¿no? O sea, no ha habido un milagro comparable al de Jesús. Ninguno. Es el milagro más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Por tanto, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, es decir, el que hizo el milagro más grande de la humanidad, está en nosotros y a nuestra disposición para que sean vivificados nuestros cuerpos de tal manera que vivamos para la gloria de Dios, que caminemos para la gloria de Dios, que operemos para la gloria de Dios. Muy poderoso, pero tristemente muy ignorado, muy ignorado. Saca tu tiempo para hacer el tiempo con Dios. Hay todos los días tantas cosas lindas que Dios quiere decirte, hablarte. Hay tantas cosas bellas que Dios quiere inspirarte, que Dios quiere enseñarte. Es como una carta de amor. El día que no haces el tiempo con Dios, es como el novio que la esposa le escribió una carta, o la novia le escribió una carta, y él no la quiso leer, la dejó allí. Y tal vez todo el día le está pensando: oh, ella no me ama, oh, ella no me piensa. Y de pronto dice: pero en la carta decía que sí te amaba y que te pensaba, solo que no la leíste. Los cristianos a veces vivimos en una ignorancia increíble de los recursos que están a nuestra disposición para vivir la vida cristiana por no conocer la Escritura. Entonces, sumérgete en la Escritura. Sumérgete en la Escritura. El Espíritu Santo está disponible para llenarnos. Mañana vamos a ver más sobre el Espíritu. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podrías invitar a las personas que hacen tiempo con Dios, que tú las conozcas, para que vengan y vean? Para que puedan complementar su devocional. Mañana a las 12 del día estaremos una vez más en otro episodio de Mi Tiempo con Dios, en este poderoso capítulo 8 del libro de Romanos. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias. Mil gracias por ser fieles y por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente. Que haya en estos días mucha prosperidad sobre sus vidas y que el Señor les siga dando todo lo que necesitan para vivir esta vida cristiana. Bendiciones abundantes en el nombre de Jesús. Amén. Y